la ley que viene a legalizar lo que es maltrato y crueldad. Este vacío de la Sala Constitucional era precisamente porque no se podía diferir entre cómo castigar el maltrato y cómo castigar la crueldad. El maltrato en ese momento se castiga con penas, ¿verdad?, civiles, y la crueldad con cárcel. Entonces, creo que ha habido un poquito de confusión porque la Ley de Bienestar de los Animales data desde el año 94, ¿verdad? Entonces aquí claramente en esta ley tenemos un artículo, específicamente el artículo 3, que habla de experimentos con animales, ¿verdad?, en todo el amplio sentido. Y es el único artículo de toda la Ley de Bienestar de los Animales que tiene su propio decreto. Este decreto data de 1996. Se suponía que iba a salir antes, ¿verdad?, pero a veces tarda un poquito el asunto. Entonces, el decreto ejecutivo regula todo lo que es capítulo 3, experimentación con animales, ¿verdad? Entonces, la estructura legal que conlleva, digamos, toda la regulación de la experimentación con animales tiene como autoridad competente al Ministerio de Ciencia y Tecnología. Este ministerio, como autoridad competente, tiene un comité de apoyo, el Comité Técnico Nacional, ¿verdad?, que en este momento, de acuerdo a como está el decreto, es tripartito. Hay un miembro de la Asociación Científica de Ciencia de Animales de Laboratorio, que tiene impacto regional, un miembro de la Sociedad Protectora de Animales, la actual WPA, y el coordinador del comité. Entonces, para informarles que el Ministerio, dada la amplitud de la regulación del aspecto en experimentación nacional, ahorita en este momento se encuentra trabajando toda la estructura técnica nacional. Para eso hay que modificar el decreto. ¿Por qué? Porque en el decreto está establecido cómo está regulada esa parte legal. Entonces, como les digo, en este momento el comité está reestructurándose, pero el MISI tiene la obligación de llevar todo lo que es el registro y fiscalización de los experimentos que utilizan animales. Y en este contexto les voy a indicar también que es importante diferenciar lo que son animales de laboratorio de animales de experimentación. ¿Cuándo hablamos de uno y cuándo hablamos de otro? Los animales de laboratorio son aquellos que se reproducen en bioterios, ¿verdad?, que tienen ya condiciones controladas de bioterio y usualmente son linajes, cepas que son certificadas o no, ¿verdad?, dependiendo de dónde se obtengan, pero que tienen todo establecido, digamos, una regulación muy estructural, ¿verdad?, ligado a todos los factores ambientales, de comportamiento, etcétera, de los animales. Cuando hablamos de animales de experimentación, también aplica a todos aquellos animales que se utilizan de fuente silvestre en los experimentos, ¿verdad? Es decir, modificamos de una u otra forma la conducta, el ambiente, para obtener de ellos datos durante los procedimientos. Entonces aquí hay una cuestión muy importante que no debemos perder, que también los aspectos de biodiversidad, ¿verdad?, tienen que ser considerados en la parte experimental. Sí se trabajan con modelos que provienen de la parte silvestre, ¿verdad? Entonces, vamos a verlo ahí un momentito. Entonces, como les decía, este Comité Técnico Nacional tiene a cargo también todo lo que es fiscalización a nivel nacional, ¿verdad? Como parte del decreto se crean también los comités de uso y cuidado de animales, los ICUAS. Estos son comités, como se dice, institucionales. En este momento, a nivel de país, únicamente la Universidad de Costa Rica tiene un CICUA. Y como tal, hemos servido prácticamente como palanca de otras instituciones, tanto gubernamentales como privadas, para que puedan tener aprobación por parte de un comité ético en cuanto al uso de animales de experimentación. Entonces, eso nos ha posicionado como universidad y en buena hora, pero lo que ahorita está trabajando el MISID precisamente es en fomentar que cada institución tenga su propio CICUA. ¿Por qué? Porque precisamente la vigilancia institucional, más que el ministerio, lo puede dar
un comité ético dentro de la institución. Es importantísimo que exista ese comité ético porque es el brazo que le va a servir de forma técnica al ministerio, informándole cómo se está llevando a cabo el cumplimiento de la Ley de Bienestar y el capítulo 3 específicamente que corresponde a experimentación animal. Entonces, es importante, ahorita como les digo, la función del SICUA no solamente es institucional, ¿verdad? Y con eso, pues, la Universidad de Costa Rica ha tenido bastante rol, digamos, en ese aspecto de cumplimiento de la ley. El decreto contiene dos elementos importantes: el formulario de registro para la utilización de animales y tiene también la guía para el cuidado de animales. Estos dos documentos son de acatamiento obligatorio para todos los experimentadores que usen modelos animales. Es decir, esta guía tiene que conocerse al dedillo, cosa que ha sido una labor proactiva desde el SICUA para que la gente entienda que es importante conocer, ¿verdad?, todas las condiciones. Ustedes ven aquí desde protocolos de cuidado, sujeción, restricción, salud ocupacional, todo esto impacta en la investigación al final de cuentas. Entonces tiene que ser plenamente conocido. El formulario, ustedes muchos, bueno, los que utilizan modelos animales lo conocen, en este momento se nos ha hecho un poco cuadrado, un poco tieso, ¿verdad? De hecho, tenemos dentro del comité una reunión plenaria para poder trabajar ese documento porque se nos ha hecho tieso en cuanto a la aplicación de proyectos con modelos fuentes de vida silvestre, ¿verdad? Aquí Gloriana lo puede decir perfectamente, para proyectos de campo, que es dificilísimo llenarlo, ¿verdad? Y para los proyectos docentes, que también ahí tenemos un poco que trabajar en ese asunto porque muchos proyectos docentes no han pasado por revisión del SICUA. Entonces les voy a contar un poco. Entonces, ¿cómo está constituido? Bueno, está constituido por representantes de todas aquellas unidades, centros que tienen o trabajan o históricamente han trabajado con modelos animales. Esto también tenemos que revisarlo y aquí que está Silvia y Marcela. ¿Por qué? Porque ya nos han crecido las unidades. Ya tenemos otras unidades trabajando con modelos animales y esto pues tiene que llevar una revisión, ¿verdad? ¿Para qué? Para abrirlo, porque la idea es que todos puedan colaborar. Cada unidad tiene su representante y es importantísimo la función que cumple cada miembro del SICUA. ¿Por qué? Porque son el enlace entre la dirección del centro o la unidad o la facultad y la retroalimentación que recibimos desde ellos hacia el SICUA, ¿verdad? ¿Cómo se están llevando los proyectos? ¿Cuáles avances han tenido? ¿Cómo se están manejando? ¿Cuáles condiciones? Porque todo eso es importantísimo tenerlo porque impacta en la investigación, ¿verdad? Igual aquí se pueden detallar y todos estos documentos están en acceso en el portal de investigación, pero es importante que ustedes vean las funciones que tiene el SICUA y una de ellas es todo lo que es información que se les da a las diferentes vicerrectorías y no es solo de investigación, es de docencia y de acción social. Aquí en este caso, y hay que reconocer que por parte de la Vicerrectoría de Investigación hemos tenido siempre el apoyo, tanto desde don Fernando hasta los gestores que revisan todos estos proyectos de investigación, pero se nos ha ido un poco la parte docente y de acción social. Es más, una queja muy típica es que vienen a hacer aquí aquellos proyectos docentes de tesis de grado o posgrado que tienen componente docente, ¿verdad? Entonces, hay que aclarar muy bien que todas las vicerrectorías tienen esa responsabilidad porque esto es parte de nuestro reglamento institucional y este reglamento dice claramente que la obligatoriedad, digamos, de cada vicerrectoría de tener el registro de todos los proyectos docentes de investigación y acción social que tengan modelos animales. Entonces, pueden leerlo perfectamente porque este es el reglamento. Aquí está el acceso en el portal de investigación. Aquí está también todos los documentos relativos que es importante que cada investigador los revise, los lea, los entienda y para eso también tenemos en el SICUA pues todas las puertas abiertas para que cualquier duda, consulta con muchísimo gusto. Ha sido una labor, como les digo, proactiva, formativa,
tanto de parte de los miembros como de parte de los investigadores. Muchas veces no pasamos los proyectos, y aquí les digo, y es algo importante que está ligado a lo que hemos venido hablando. Y nos preocupa porque no es solo el uso de los animales, es el diseño experimental. Y aquí, bueno, tengo compañeros del comité que no me dejan mentir. Dudamos muchísimo e incluso casi que unánimemente queremos devolverlo. No es competencia del CICUA revisar el diseño experimental, pero sí afecta. Y eso lo hemos venido viendo, ¿verdad?, muy frecuentemente, lamentablemente, cuando el diseño experimental no aplica en el sentido de reducir al mínimo estadístico la cantidad de animales. Entonces, da el traste muchas veces para que se apruebe el proyecto, precisamente porque ese diseño no está bien establecido. Entonces, es una llamada también de atención a los comités, a las comisiones de investigación, ¿verdad?, también, para que esto se revise. Lo hemos abordado llamando al investigador, explicándole qué es lo que pasa, para que haya una revisión previa, ¿verdad?, pueda mejorarlo, pueda mandar las propuestas nuevas y así pues pasar un proyecto realmente pues que cumpla, ¿verdad?, con un diseño, pero sí es importante que se tome en consideración. Aparte de la ley de bienestar, en todo lo que corresponde a modelos animales también no podemos dejar de lado la parte de vida silvestre. ¿Hasta dónde son las limitaciones? Cuando tenemos que pedirle al investigador el permiso del SINAC, el permiso del CETENA, ¿verdad? Entonces, eso es importante también que lo consideren los investigadores porque se pide. Sí tiene el modelo, digamos, un abordaje de manejo de vida silvestre. Y otro punto importante también que no podemos dejar de lado es lo que implica el Servicio Nacional de Salud, SENASA. SENASA tiene una injerencia directa, sobre todo en donde mantenemos los animales. Es decir, todo lo que es estabulación, centros de producción de animales, en ese lado compete al Laboratorio de Ensayos Biológicos que tiene el bioterio, pero también a los centros o las sedes donde se mantienen los animales, hay que cumplir la ley SENASA. Y en este sentido, pues también es importante que se revise, ¿verdad?, cómo se están haciendo, digamos, el desarrollo en los diferentes centros, sedes, ¿verdad?, en cuanto a lo que es el manejo de los modelos animales y el cumplimiento del certificado veterinario de operación que se pide para los centros de producción de los animales, ¿verdad? En este caso para el bioterio aplica y lo tenemos. Entonces, ¿cuál es el instrumento que se utiliza para la evaluación? Precisamente esto. Creo que todos los investigadores que han aplicado con el permiso del CICUA han llenado esto. Si ustedes ven aquí, hay una serie de preguntas. Todas estas preguntas que vienen en este formulario son puntos de la guía que se tienen que revisar. Es decir, si ustedes se leen la guía, leen cada uno de los puntos, esa es la información que se va a pedir para poder evaluar los proyectos, ¿verdad? Entonces, hay algunos, no les voy a poner toda la información, pero sí algunas de las preguntas que se hacen dentro de este formulario que traen un poquillo de conflicto o traen un poquillo de consulta, digamos, a los investigadores para poderlos evacuar. Si ustedes ven aquí el modelo in vivo, ¿verdad?, le indica especie y cepa, ¿verdad? Es algo que es importantísimo que el investigador lo entienda. ¿Con qué cepa? ¿Cuál es el modelo animal? Si es el idóneo, ¿cuál es la biología de ese modelo? Si aplica al proyecto de investigación, no es solamente pedir unos ratones suizos porque de la referencia encontré unos ratones suizos, entonces yo voy a usar ratones suizos. Y a veces de suiz, si les preguntamos cuál es el apellido, el nombre y el apellido, no lo saben. Es decir, en los roedores de laboratorio se tienen la cepa, se tiene el nombre y el apellido de esa cepa. Y eso es lo que en los artículos científicos es importantísimo expresar adecuadamente, ¿verdad? Entonces, muchas veces nos quedamos aquí pensando, bueno, ¿qué es lo que nos está pidiendo el investigador? ¿Qué va a usar? Otra cuestión importante también es el sexo. Hay a veces una tendencia a usar machos o solo hembras. ¿Por qué va a usar machos? Bueno, porque así decía la literatura. Entonces,
hay que cuestionarse, esas cosas son importantes porque no sabemos nosotros qué tanto nos van a impactar en nuestra investigación. Igualmente hay otro aspecto importante y es la edad y el peso. Mejor es pedir por edad que por peso, porque les digo, por ejemplo, en el bioterio de la Universidad de Costa Rica tenemos 2 cepas de rata, Wistar y Sprague Dawley, ¿verdad? Y sus apellidos también, ¿verdad? Los tienen ahí. ¿Qué pasa si ustedes piden un animal de 180 o 120 gramos y lo piden indiferentemente Wistar y Sprague Dawley? Resulta que por edad son diferentes. Entonces eso les puede impactar a ustedes en la extrapolación de los resultados que vayan a sacar en sus proyectos. Entonces, ¿por qué? Porque el peso de una cepa a la misma edad va a diferir, ¿verdad? Y va a diferir muchísimo si es hembra y macho. Entonces es importante que todo esto se llene adecuadamente. Si no lo saben, pregunten, para eso estamos. ¿Por qué? Porque en la universidad estamos para colaborar y la idea es que los proyectos de investigación salgan bien diseñados y con resultados reproducibles. Si esto no lo cuidamos, no podemos reproducir, no podemos publicar, y quien vaya después, digamos, a seguir nuestros lineamientos, pues le va a ser muy difícil podernos seguir, ¿verdad? Igual, pues hay que poner la parte de cultivos, in vitro, si fuera el caso. ¿Por qué? Porque la ley aplica a animales, tejidos o partes de estos animales, todo eso se regula, ¿verdad? Entonces es importante pues tener claro el método que se va a utilizar, ¿verdad? Y cuál va a ser el destino de esos animales. Otro cuadro que también es un poco complicado a veces que lo entiendan y a veces nos ponen no aplica, ¿verdad? Tal vez yo creo que ese no aplica es porque no entiendo, ¿verdad? Entonces es una cosa que también consúltenlo, ¿verdad? Si el experimento tiene parte etológica, comportamiento, quirúrgico, farmacológico, todo eso la guía lo exige, digamos, para explicación en los proyectos. Entonces puede tener varios componentes, puede ser quirúrgico, biológico, puede ser etológico, ¿verdad? Nada más, o puede ser varios. Pero de todos esos, lo más importante, lo más importante es que se entienda que esta valoración del dolor y estrés es necesario evidenciarla. ¿Y cómo yo lo voy a medir? ¿Verdad? Entonces, todo esto va ligado al tipo de experimento y todo esto tiene que documentarse adecuadamente. Este cuadro a veces ni lo llenan, ¿verdad? Como les digo, y entonces es información que hay que volverle a pedir al investigador y eso retarda un poco el proceso. Este es otro cuadro que los compañeros no me dejan mentir. A veces es difícil de llenar, sí, yo sé que es difícil, pero no nos coincide, por ejemplo, la cantidad de animales por el total de periodos con lo que ponen en la justificación del proyecto. Es decir, no nos cuadran los números por ninguna parte. Y el N estadístico tampoco. Entonces, es importante también, ¿verdad?, que ustedes entiendan que si este formulario, y esperemos mejorarlo muchísimo más para que sea más versátil, ¿verdad?, si no lo entienden, pregunten, porque al final de cuentas, por estos pequeños detalles, ¿verdad?, de cronograma, que hay que proyectarlos muy bien, que hay que saber que hay un periodo de producción de los animales que nos pueden retardar hasta 2 meses para obtener la edad, el peso, etcétera, ¿verdad? Y no lo contemplan y ponen, empiezo en enero, resulta que los pobres animales hasta marzo estarían listos, ¿verdad? Entonces son detalles que son importantes, ¿verdad? Entonces, y esta parte es muy importante: nombre, procedimiento a cargo y adiestramiento de la persona. En este momento el SICUAR no está solicitando, porque sabemos que esto requiere capacitación, pero no está solicitando todos los atestados. Vamos en un convenio de buenas prácticas de investigación, donde esto se detalla, ¿verdad? Pero es importantísimo que se tenga y se lea claramente que todo el que tenga que usar animales tiene que estar capacitado, ¿verdad? Lo es que se me ocurrió, tenemos estudiantes a los cuales hay que supervisar, tienen que capacitarse, entonces en ese sentido es importante. Y otra cosa también, que a veces es fácil llenarlo para bioterios, pero no para trabajo de campo.
pero hay que determinar las condiciones donde vamos a mantener los animales durante nuestro proyecto, ¿verdad? Bien, responsables de investigadores. Sí, aquí tenemos todo un capítulo, 3, son 5 artículos que nos detalla paso a paso cuáles son las responsabilidades que tenemos como investigadores, ¿verdad? Entonces, también es importante porque esto es de acatamiento obligatorio, pero no por eso, sino porque tenemos que tener convicción de investigador y nuestros principios éticos pues tienen que fortalecer todo eso. ¿Por qué? Uno de los aspectos que más se altera de todo eso en el modelo, en los modelos animales, es el bienestar de los propios modelos. Cualquier situación de no saber, no tener experiencia, no tener competencia, nos va a alterar el bienestar de los animales. Además de que los procedimientos pues, pueden inducir a dolor causado por el propio procedimiento o por estrés, también causado por la manipulación, o bien por imposibilidad de llevar a cabo, digamos, las conductas normales que tienen los animales, ¿verdad? Entonces, en este sentido, es importante pues tomarlo muy de consideración. Por eso, en la ley nos explica que los experimentos solo se realizarán por personas competentes, es decir, estén formadas, autorizados, y o si no, con bajo responsabilidad directa. Sí, ya acabo, ¿verdad? Entonces, tomando en consideración todos los protocolos, etcétera. ¿Para qué? Para que al final de cuentas cumplamos con los principios éticos, que es lo que revisamos en el CICUA. Principio de reducción, refinamiento y reemplazo. Reducción del número de animales, refinamiento de las técnicas y reemplazos de modelos in vivo por modelos in vitro, ¿verdad? Entonces, ahí estamos. Muchísimas gracias. Por un tema de respeto del tiempo, lo que vamos a hacer es escuchar a las 3 personas representantes de las comisiones y al final hacer preguntas para intentar cerrar a tiempo también. No sé si don Alfonso o Adam, sí. Perfecto. Muy buenas tardes a todos y todas. Vamos a realmente centrarnos en generar como los principales basamentos de lo que se hace, cómo se hace dentro del Comité Ético Científico de esta universidad. Si desean, bueno, aprovechando la oportunidad que hay personas, investigadores, investigadoras de diferentes institutos, si desean profundizar más sobre lo que hacemos, igualmente lo hemos hecho ya con algo mucho más prolongado. Ok, y para acá, ¿verdad? Bueno, entonces, basado en esa premisa, el actual SEC de la universidad comienza sus funciones en enero del 2016. Al día de hoy se han realizado 97 sesiones, estamos desfasados una de la que está allí. Y eso implica, bueno, que hay un trabajo continuo por 7 miembros, el equipo es interdisciplinario. Habemos profesores y profesionales en diferentes áreas que comprenden la farmacia, la filosofía, la psicología, microbiología, odontología, medicina, y eso conlleva realmente a darle ese plus de versatilidad del conocimiento. ¿Por qué razón? Bueno, nosotros hemos establecido unos lineamientos que son realmente los que nos regulan, y la idea con estos lineamientos es precisamente, nacen de una preocupación de tratar de congeniar pautas comunes de investigación con seres humanos, pensando sobre todo en la diversidad de la universidad. No es que el Comité Ético Científico ve absolutamente cuestiones bioéticas en términos de la ley que está ahorita rigiendo, sino que, como vamos a ver, hay 4 órdenes, 4 estamentos sobre los cuales trabajamos. Los lineamientos fueron aprobados en la sesión 32 del 12 de octubre del 2016. Los lineamientos tienen una estructura de 8 partes, nada más como reseña, no vamos a meternos, pero hemos tratado de darle un sesgo o una suerte más bien de deductividad, yendo de lo general a lo específico, y por ello nos vamos a encontrar, bueno, que hay una parte de consideraciones generales, una segunda parte son investigaciones que deben ser presentadas allá ante el SEC, responsabilidad de instancias investigativas. Para nosotros esto es crucial, va muy ligado precisamente a la labor que tienen los comités éticos, las comisiones de trabajo finales de graduación, los consejos de instituto, que es lo que nosotros perseguimos también con lo que hacemos.
se han generado fusiones históricas, por llamarlo así, del SEC, y tal vez acotar que, como ustedes sabrán, la tradición de tener comités éticos científicos data desde hace bastante tiempo, y eso, bueno, ha permitido precisamente que podamos recomendar al vicerrector, vicerrectora de investigación, suspender cualquier investigación que incumpla con los principios éticos, viole disposiciones legales o cause daños serios a los y las participantes, difundir y capacitar a los investigadores en materia de bioética y ética de la investigación. Por eso les decía que estamos anuentes para generar otros espacios a donde nos inviten, vamos. Hemos estado en sedes regionales, hemos estado en varias escuelas del área de ciencias sociales, y allí estaremos a donde ustedes nos inviten. Es muy importante, bueno, para nosotros la tarea común de aplicación de los lineamientos va muy de la mano también, sentimos, con una idea eje que tiene la vicerrectoría, ¿verdad?, en términos de apropiar a las instancias medias de investigación, darles la posibilidad realmente de que sean los primeros celadores, las primeras celadoras de los parámetros éticos cuando trabajamos con seres humanos. No crean que nosotros en el Comité Ético Científico, como decía un muy buen compañero del comité, somos los ayatolas y los dioses y las diosas del bien y el mal. O sea, realmente el primer trabajo de depuración de los contenidos éticos viene de las unidades académicas y de las instancias de investigación. Entonces, bajo esa premisa, nosotros nos interesa, a propósitos del SEC, actuar en coordinación con las diferentes instancias de investigación para que se pueda dar relevancia a la perspectiva ética en las diferentes investigaciones por realizar con seres humanos, respetar la autonomía, la especificidad del conocimiento y su dimensión multidisciplinaria. La doctora decía anteriormente, a veces uno puede visualizar algunos diseños de investigación, de experimentación, realmente, o sea, que son tal vez menos sólidos que otros, pero tampoco, la verdad que en todo el quehacer del Comité Ético Científico, y en eso pueden dar fe dos compañeras que están presentes acá, que son miembros del comité, en 3 o 4 casos hemos tenido que devolver un proyecto, un protocolo de investigación, porque ni siquiera hay una idea base, un problema, un planteamiento de la investigación. Pero fuera de eso hay un respeto a la autonomía, a la especificidad del conocimiento. Cada uno y cada una de ustedes son quienes mejores saben las buenas prácticas y la expertise que se genera en su campo de conocimiento. Generar un diálogo permanente sobre los principios éticos. Hace una semana estuvimos en la Escuela de Ciencias Políticas, fue súper productivo, en términos de que la gente de ciencias políticas está mudando en su pensum de estudios hacia unos ejes de incorporación, de participación, de metodologías de acción y participación. Y bueno, fue interesantísimo un debate en términos de cómo íbamos construyendo algunas visiones sobre los trabajos que se tienen que hacer éticamente con seres humanos. Ok, ahora bien, el SEC está facultado para conocer de 4 situaciones. De acuerdo a los lineamientos, solamente este tipo de investigaciones tienen que ser remitidas a nuestro Comité Ético Científico. Investigaciones biomédicas con seres humanos, a la luz de la ley 9234, es toda una ley de hace unos 2 años, tiene su propia especificidad, tiene sus bemoles, es compleja en algunas cosas. Ya con solo ese tipo, digamos, de posibilidad, eso es como una de las patas de la silla. La segunda pata de la silla son investigaciones no biomédicas con seres humanos. La universidad tiene un reglamento que data del 2000, que está vigente, sobre todo cuando la vicerrectoría genera convocatoria a los diferentes fondos, a los diferentes oportunidades para presentar proyectos. Viene prácticamente en todas ellas la obligación de remitir al Comité Ético Científico en aras de valorar el componente ético en el trabajo que se va a hacer con seres humanos. Hay una tercera posibilidad, y después de realmente generar bastante discusión al seno del SEC, hemos venido hablando de las investigaciones con grupos vulnerables.
Y todo esto conlleva, bueno, taxativamente pusimos en el 2.4 algunos de los grupos vulnerables más usuales, ¿verdad? Minorías de orientación sexual, grupos migrantes, mujeres en estado de embarazo y vulnerables ante diferentes situaciones. Estamos hablando de colectivos indígenas, pero eso también conlleva, bueno, la posibilidad de nuevas vulnerabilidades, de nuevos sujetos, de nuevas subjetividades que estén vulnerables ante determinadas situaciones, y entonces bajo esa óptica nosotros vemos realmente este tipo de investigaciones, revisamos una serie de parámetros que están en el anexo 2 de los lineamientos, ¿verdad? No nos podemos extender más en eso. Y violencia potencial. Nos estábamos encontrando que nos llegaban muchos casos de suicidio, de trabajo con grupos de condición social y mental diferente, y entonces establecimos la posibilidad de la violencia potencial como un parámetro para ser conocido dentro del SEC. Y por último, las remitidas por las instancias universitarias. Puede ser que algún centro, alguna dependencia necesite para una publicación remitir a un comité ético científico para validar la investigación, y entonces esto es una posibilidad que puede realmente venir. Ahora bien, ¿qué debe ser presentado al SEC UCR cuando se trata de un proyecto de investigación? Es muy importante, en aras tal vez de darles un insumo, de darles un input, ¿verdad? En la práctica nos demuestra muchas veces que nos llegan los protocolos, pero resulta que no viene el acta de la comisión. Entonces tenemos que hacer un reproceso. Y cuando hablamos de un reproceso es que le tenemos que volver a pedir, y a veces hay instancias académicas que duran 3, 4 meses en volvernos a contestar. Y bueno, la idea con esto es también que pongamos atención sobre las cosas que para nosotros son elementales. Acta de la sesión de la comisión científica respectiva o carta de quien coordina señalando la sesión y el acuerdo tomado respecto al proyecto enviado, aclarando si se trata de un proyecto, los descritos en el 2.1 de los lineamientos, los 4 que vimos. 2, formulario general lleno. Este ya prácticamente está ya terminado. Estamos después de un debate también que nos ha llevado a replantear los formularios. Tenemos un listado de formularios que vamos a subir próximamente porque hemos simplificado. Hemos pasado de 24 formularios a 14, y de 14 ahorita vamos sobre 9. Y vamos a seguir simplificando porque ese es el trabajo realmente que nos aborda en aras de poderlo hacer más accesible. Después, copia del proyecto enviado mediante el sistema CIPRES, que además de los elementos básicos de un proyecto científico, contenga en una de las partes indefinidas que se encuentran en este sistema, que aquí vamos a hacer un enlace en el CIPRES, adelantamos, ¿verdad? Realmente para poder hacer una ventanita y que puedan ahí mismo llenarnos, ¿verdad?, a nosotros el formulario, y no hacer un reproceso y que después ustedes, o incluso estamos viendo la posibilidad de que capturar información de allí y plasmarla de una sola vez. Estamos depurando eso de tal forma que no se tenga que hacer otra más. Y los consentimientos informados y asentimientos informados, estamos hablando de menores de 12 y menores de 18 años, ¿verdad? Los instrumentos de recolección de información cuando corresponda, si van a hacer entrevistas semiestructuradas, si van a hacer una entrevista a profundidad, depende de la técnica que ustedes vayan a utilizar para trabajar con seres humanos. Permiso si se va a trabajar con población de una institución pública o privada. A veces resulta que nos presentan un proyecto para trabajar en un centro hospitalario y no viene, digamos, el permiso, o si van a trabajar con un centro penitenciario. Entonces de allí que eso es esencial que lo tengan en cuenta para que el proyecto, una vez presentado, se vaya más directo y sobre ruedas. ¿Qué debe ser entregado al SEC cuando se trata de una investigación biomédica con seres humanos, sea observacional o intervencional? Igual que la vez pasada, acta la sesión de la Comisión de Trabajos Finales de Graduación o quien corresponda, copia del proyecto enviado mediante el sistema CIPRES, formulario del CONIS lleno. Aquí el CONIS tiene su propio formulario para los proyectos de investigación biomédica y no vamos nosotros a generar un reproceso de hacer otro tipo de formulario, porque es el que tenemos que nosotros
tener custodiado y presentar cuando venga la auditoría. Las acreditaciones de las investigadores e investigadoras de haber cursado y aprobado el curso de buenas prácticas clínicas, tanto en modalidad observacional como experimental, según sea el caso. Este punto es importante, porque si es un proyecto biomédico, resulta que nos dicen, bueno, es que aquí está el certificado del curso, los hicimos con los que da la vicerrectoría, o lo hicimos en tal lugar, pero eso es un primer paso. De ello a presentarlo ante el CONIS y que sea aprobado, o sea, lo que necesitamos es que sea el último paso del eslabón. Y a veces eso nos dificulta bastante porque hay proyectos que se quedan esperando en el tanto y cuanto no se ve satisfecho la acreditación del curso de buenas prácticas clínicas. ¿Qué debe ser presentado al SEC UCR cuando se trata de un trabajo final de graduación? Igual que la vez pasada, digamos que los elementos pasados, acta de la sesión de la comisión de trabajos finales o carta de quien coordina señalando el acuerdo tomado, si se trata de un proyecto escrito en el punto 2.1 de los lineamientos, carta de solicitud del o los estudiantes en el que se indique la modalidad de trabajo final de graduación, formulario general lleno, que lo vamos a tener disponible en la web del SEC UCR, y la copia, igual como en los proyectos pasados, de los consentimientos informados, asentimientos, instrumentos de recolección y permisos, si realmente se va a ocupar. ¿Qué debe de ser entregado nuevamente si se trata de un reproceso? Bueno, la carta de la comisión científica respectiva o de la comisión de trabajo final de graduación, haciendo constar que el investigador o estudiantes cumplieron con lo solicitado por el SEC. Nosotros hacemos una valoración y se les piden algunas cosas y eso es lo que llamamos el reproceso. Carta del investigador o del estudiante señalando los puntos solicitados por el SEC y si se incluyeron en el texto del proyecto, y versión modificada del texto del proyecto del formulario general. Así las cosas, esto es como lo más puntual que tenemos en aras de darles como a vista de pájaro, hay un poco lo que hacemos ahí en el SEC y estamos anuentes para cualquier inquietud, para cualquier consulta, con mucho gusto. Seguiríamos con la presentación de la Comisión Institucional de Biodiversidad y luego para el cierre ya de las preguntas, una discusión global y las palabras de don Fernando. Adam, ¿te puedo pedir? Buenas tardes. Yo les voy a hablar un poco de la Comisión de Biodiversidad y por favor discúlpeme si se me va algo, acabo de llegar. Entonces, bien, ¿en qué consiste la comisión? Ya nos han adelantado un poco acerca de estos temas, pero básicamente la Comisión de Biodiversidad lo que quiere hacer es resguardar y conservar toda la biodiversidad de Costa Rica y asegurarse que toda la investigación se hace dentro de un marco legal. ¿Cuáles son los antecedentes? Estoy seguro que Silvia ya les ha hablado un poco de esto, pero básicamente lo que vemos es que cada vez más los recursos genéticos son un insumo esencial para la investigación y el desarrollo de los países. Las reglas que gobiernan la recolección y el uso de estos recursos han cambiado dramáticamente en los últimos años, cada vez se pone más complejo y los que son investigadores y hacen proyectos se habrán dado cuenta de esto.
Y hay una gran cantidad de cambios y de regulaciones nuevas que entran a regir sobre la biodiversidad. Siguiente. Ok. Tenemos que entender que los recursos genéticos son patrimonio de la humanidad y son de libre intercambio. Y esto está todo entre comillas y ahorita vamos a ver por qué. Pero lo que se dieron cuenta es que había una asimetría muy grande entre los países que proveían la biodiversidad y aquellos que podían desarrollarla de alguna manera. Esta asimetría a la vez provoca la posibilidad de tener entonces patentes o derechos sobre esta biodiversidad, y esto es justo lo que se intenta proteger aquí. Bueno, esto ha creado un debate a nivel mundial, no solamente local, pero a nivel mundial, sobre cómo se deben utilizar estos recursos biodiversos. Siguiente. Bueno, es esencial que todos los actores relacionados con esta investigación y el desarrollo conozcan las disposiciones. Eso es algo, y justamente para eso están estos talleres, es algo esencial también. Puede ser que muchos de ustedes todavía no conozcan bien cuáles son las disposiciones que hay legales sobre el material biodiverso. Y hay que hacer esto, planificarlo con anticipación. Entonces, ahorita vamos a ver que estas cosas se pueden modificar y se pueden hacer solicitudes si el proyecto cambia de carácter, pero en general hay que hacer un anticipo de qué es lo que yo voy a tener como resultado al final de mi proyecto. Y cómo o cuáles aspectos regulatorios aplican a mi proyecto. Esto es esencial y ahorita vamos a ver unos ejemplos de proyectos existentes, formulados, y algunas regulaciones que aplican o no a esos proyectos. Siguiente. Bien, hablando del marco normativo, yo solamente voy a hablar de esto rápidamente, solo para que entiendan de dónde nace. La ley de biodiversidad entonces establece que el objeto de la presente ley es conservar la biodiversidad y el uso sostenible de los recursos, así como contribuir en forma justa a los beneficios y costos derivados. Eso es esencial porque justamente ese es uno de los temas que busca proteger la ley de biodiversidad, que haya una distribución en forma justa de los beneficios. La segunda es que el Estado ejerce la soberanía completa y exclusiva sobre los elementos de la biodiversidad. Y ahí entonces entra un poco la contradicción con el caso nuestro de la UCR y otras universidades. ¿Por qué? Siguiente. Anterior. El transitorio 4, que estoy seguro que ya lo conocen, menciona que las universidades públicas tenían plazo para establecer su propia reglamentación interna. Y la Universidad de Costa Rica lo hizo. Siguiente. Y ese es este reglamento, que ustedes si quieren lo pueden buscar en línea. Es el reglamento sobre el acceso a la biodiversidad en actividades de docencia, acción social, investigación de la Universidad de Costa Rica. Ahora, en ese reglamento entonces se constituyó la Comisión Institucional de Biodiversidad y viene esta frase abajo que es bastante importante para nosotros porque justamente establece que el fin de lucro del cual se habla en la ley no aplica a las universidades porque ninguna de las actividades de la Universidad de Costa Rica son con fines de lucro. Por lo tanto, esto justificaría prácticamente cualquier actividad de uso de la biodiversidad por parte autónoma de la universidad. Siguiente. El artículo 10 de esa reglamentación nos dice cuáles son las categorías de acceso a la biodiversidad que hay. En este caso tenemos la primera, taxonomía, colección y catalogación.
La segunda, investigación básica y aplicada, bioprospección y comercialización. Es importante, devuélvete una por. Es importante que ustedes se den cuenta que estas categorías tal vez no les dicen nada de entrada o son confusas en qué significa y cuáles cosas caen dentro de cada una de ellas. Y justamente esa es una de las cosas que tenemos que corregir, que es hacer clara la formulación de cada una de los términos que se utilizan en estas cosas. Siguiente. El artículo 11 sugiere que, a pesar de que ustedes hayan o nosotros hayamos colocado las investigaciones en alguna de esas categorías, los proyectos pueden cambiar. Una vez que han sido formulados y se comienzan, podrían cambiar de categoría. Entonces podría haber un cambio, una evolución, y podría entonces requerir nuevamente un permiso distinto al que tenía anteriormente. Siguiente. Bien, este es el artículo 12 que crea la Comisión de Biodiversidad. Siguiente. Regreso a esta porque quisiera hacer énfasis en esto y darles algunos de los ejemplos de proyectos que se formulan y cómo aplican a cuál de esas categorías. Siguiente. Y una más. ¿Ok? Esas tres, B, C y D, son las que requieren permiso de acceso por parte de la Comisión de Biodiversidad. Entonces, A, taxonomía, colección y catalogación, no requiere de permiso de esta comisión. ¿Y qué es? Bueno, siguiente. Este es un proyecto real, le quité los nombres, no importa, pero el punto es que los autores aquí querían estudiar la diversidad y distribución de las libélulas en Costa Rica. Y el proyecto llegó a la Comisión de Biodiversidad. Siguiente. De hecho, los autores marcaron que requiere acceso a la biodiversidad. Siguiente. Pero en las metas y objetivos, para que ustedes vean que ahí es donde vamos nosotros a buscar si realmente necesitan acceso a la biodiversidad, en realidad lo que están haciendo es recolectando el material vivo y haciendo documentación, determinación y después fortalecer las colecciones. Por lo tanto, este proyecto, siguiente, es de taxonomía, colección y catalogación y no requiere de acceso, de permiso de acceso a la biodiversidad de esta comisión. No quiere decir que no requiere de otros permisos, pero no este. ¿Ok? Este otro es mío, que también llegó a la comisión antes de que yo estuviera en la comisión. Entonces, es un buen ejemplo porque yo también me equivoqué. Y en este caso porque marqué, era una investigación era sobre el uso del código de barras para la identificación de especies de orquídeas, y yo marqué que no necesitaba permiso de acceso a la biodiversidad. Y en realidad sí lo necesita. Siguiente. Pero como bien está descrito en las primeras palabras de la metodología, ahí hay entonces extracción de ADN y por lo tanto esto es de investigación básica y aplicada. Entonces sí requiere de permiso de la comisión. Siguiente. Este proyecto es otro ejemplo verdadero y en este caso lo que querían estudiar era la actividad antiviral de las fosfolipasas de Botrops asper, o sea, del veneno de serpiente. Requiere de acceso a elementos de la biodiversidad. Los autores marcaron que sí, y sí lo requiere. El objetivo entonces es evaluar y caracterizar los compuestos mediante ensayos bioquímicos en cultivo celular. Este proyecto es de bioprospección. Entonces, por supuesto que requiere de permiso de la Comisión de Biodiversidad, porque aquí los autores están no solamente
estudiando la serpiente en este caso, pero además sacando, utilizando una parte de ella para eventualmente sacar un antiviral. No están diciendo que lo van a comercializar, ese sería el siguiente paso, pero sí están haciendo la bioprospección. Ok, ¿cuáles son los requisitos para hacer acceso? Estoy seguro que ya ustedes más o menos se lo imaginan. Yo les he hablado del permiso de acceso, el número 3, pero recuerden que antes de eso ya los investigadores deberían tener claro que también necesitan autorización de ingreso al sitio, que eso no es algo que la Comisión de Biodiversidad les está otorgando. Permiso de colecta, que eso no es algo que la Comisión de Biodiversidad les está otorgando. Entonces recuerden que todos estos otros permisos también los requieren para hacer su trabajo. Bien, ya cuando entramos a temas de bioprospección y comercialización, también tenemos que hablar de consentimiento informado previo. Y en caso de colecciones ex situ, que serían la colección de orquídeas del Jardín Lancaster, en teoría también estas deberían estar inscritas ante el CONAGEBio, o por lo menos el CONAGEBio debería estar informado acerca de estas colecciones. Y luego viene el tema de intercambios, porque ustedes pueden tener todos los permisos de arriba, pero eso no significa que tienen permiso de hacer intercambio de ese material. O sea, no porque yo tenga las orquídeas en el Jardín Botánico Lancaster se las puedo dar a Sergio para que haga su trabajo aquí en cualquier otro centro de la universidad, así nomás, o fuera del país, o a otras universidades. Ahí entran otra serie de permisos que también deberían tener. Entonces, todas estas cosas, ojo, la Comisión de Diversidad está otorgando este permiso, nada más. Pero además tienen que recordar que hay otra serie de permisos que podrían aplicar a su investigación. Tal vez no, pero podrían aplicar. Y aquí ya entran cosas como el CITES, los acuerdos de transferencia de material, fitosanitarios y los permisos de importación o exportación que apliquen. Siguiente. ¿Cuál es la situación actual? La situación actual es que los investigadores entonces solicitan sus permisos de ingreso y colecta al SINAC. El SINAC otorga un permiso de recolecta de plantas en tal sitio. ¿Ok? Luego los investigadores solicitan los permisos a la Comisión Institucional de Biodiversidad para hacer acceso a esas plantas. Porque no porque tengan permiso de colecta del SINAC significa que pueden extraer ADN de las plantas que colectaron. ¿Ok? Dependiendo de los proyectos, nuevamente entonces se tramitan los CIP. Y aquí viene el punto determinante. El CONAGEBio ha cuestionado desde el principio la aplicación del transitorio, que nos da esa potestad de tramitar estos permisos. Entonces, todavía es inseguro cuáles son los alcances e implicaciones de eso. Bien, significará entonces que los investigadores de la UCR deben solicitar los permisos de acceso de material a la CONAGEBio. Todavía no tenemos una respuesta para eso, pero lo que sí está claro es que, no sé si alguno de ustedes aquí ha tratado de tramitar permisos de acceso en la CONAGEBio. Les puedo decir que es bastante más complicado que pedirlos actualmente en la Comisión de Biodiversidad. Bien, entonces esto puede llevar a implicaciones graves para la investigación. ¿Implicaciones en qué sentido? Sencillamente en que no se puedan hacer las investigaciones porque dura demasiado tiempo sacar el permiso o no se da el permiso, y al final lo que queremos es hacer un uso responsable de la biodiversidad, pero poder hacer investigación. Siguiente. Bueno, creo que hasta ahí llegué. Si tienen otras preguntas, por favor vayan también a la página web que está el reglamento y lo pueden descargar.
para que le den un vistazo, y si no, dudas con cualquiera de nosotros. Listo. Bueno, ya para cerrar la jornada, preguntas a las comisiones. Tenemos una ya, 2, 3 y cerramos con las palabras de don Fernando. Gracias, mi nombre es Celeste, soy del CIMAR. En realidad es una pregunta muy puntual con respecto a la charla, la número 2, de todos los formularios para uso de animales en experimentación. Me parece que todo eso va muy dirigido a vertebrados. En el caso del trabajo con invertebrados también aplica, porque digamos, yo estuve tratando de ir imaginariamente completando áreas de esas cosas y, o sea, hay muchas cosas que es casi que difícil o no necesariamente se pueden completar, ¿verdad? Hacemos respuestas cortitas, por favor. No, sí aplica. De hecho, la tendencia internacional es que cada vez se utilicen modelos de menor escala zoológica. Entonces hemos tenido, digamos, proyectos con Helix, que es un caracol, con Xenopus, con escarabajos. Es decir, siempre y cuando se utilice algún modelo en experimentación, ya aplicaría, y no importa la escala zoológica que tenga. ¿Sí? Y en el formulario de hechos hay que estipularlo de esa forma. ¿Qué modelo va a usar y qué sepa? No, sí, ya lo había comentado, que el formulario hay que mejorarlo muchísimo, ¿verdad? Para que aplique para pruebas de campo silvestres también, ¿verdad? Entonces, en eso estamos. Tenemos una segunda acá y tercera por allá. Mi pregunta es para don Alfonso. En relación con el permiso de los centros educativos que se solicita para tener el permiso del SEC, yo por trabajar con niños y tener unos proyectos que quiero inscribir ahora, el problema es que contactar a las escuelas, los centros educativos, a veces es parte del proceso de investigación. Entonces, planificamos y sí, solamente si tenemos como por ejemplo los fondos, vamos a poder ejecutar el proyecto. Entonces, es parte del proceso. Ya estamos como viendo las vueltas que hay que hacer para pedir permiso a que sea directamente en entidades privadas o al ministerio cuando son centros de educación públicos. Pero entonces hay como una contradicción porque uno no va a solicitar todos o buscar a todos los padres o la autorización si no tiene el proyecto ya aprobado para poder iniciar. Al mismo tiempo, cuando viene a ver la autoridad, ya viene diciendo que ya tengo el permiso del SEC, ya tengo el permiso de la Universidad de Costa Rica para ejecutar ese proyecto, le pidió su colaboración para poder hacerlo. Entonces quería saber cómo podemos resolver esa tensión. Sí, claro, lo que estamos haciendo es que cuando hay proyectos que conllevan varias fases y una está supeditada a la otra, que primero, qué sé yo, viene una fase de reclutamiento, después viene el permiso, o sea, entonces aprobamos hasta la fase, ¿verdad?, que no se requiera la siguiente. Una vez que esté ya la siguiente, para que ustedes no se atrasen y los demás proyectos, igual nada más nos remiten y lo hacemos bajo una cuestión expedita, rápida, porque hay proyectos que se van formulando en el andar, ¿verdad?, y bajo esa óptica nos ha resultado muy bien apurar por fases para no atrasar los respectivos proyectos. Así que no habría ningún problema. Pueden arrancar y nos indican, digamos que sería la fase primera, que está supeditada a una fase segunda de conseguir la autorización del centro escolar o de la Dirección Regional de Educación, y una vez que la tengan, igual nada más nos lo remiten y nosotros lo hacemos rápido. Así es. Gracias. Y tenemos una última pregunta. Buenas, mi nombre es Mariano Fernández, soy de la Escuela de Psicología y más que una pregunta es un comentario general de la actividad y que tenía en primer lugar un agradecimiento por este recorrido tan amplio en el campo de la investigación en la universidad. Tenía muchas reticencias de formular mi comentario, tenía dudas. En parte porque se dijo en algún momento que las ciencias sociales problematizamos todo y entonces trataré de no sonar muy chancletudo en el comentario. Y me animé a hacer el comentario por el hecho de que en las reuniones de la vicerrectoría ha habido una actividad, una disposición benevolente hacia la catarsis, que se ha mencionado varias veces, y también me he apoyado en un comentario que hizo el señor vicerrector en 2 ocasiones en la mañana y que puede haber pasado bajo el radar, tal vez no, en que no más iniciando la actividad,
mencionó en una ocasión, luego lo retomó, de que la universidad había recibido una cachetada. Como lo mencionó, parece que por lo menos fueron 2 cachetadas. Y me he sentido como obligado a detenerme en eso de la cachetada. Y pienso que es necesario hacer como algún trabajo de traducción de la cachetada. Y que creo que tiene que ver con hacernos la pregunta de cómo incidimos y cómo hemos incidido, y a repensar cómo habremos de incidir a futuro, qué cambiaríamos, qué deberíamos revisar si asumimos que tenemos algún grado de participación en esto que ha sucedido, que para muchos es la sensación como de haberse ido a dormir una noche y despertar al día siguiente en otro país. Y de qué manera estas cachetadas pues obligan algo como a repensar nuestras prioridades, nuestros temas, nuestros objetos de investigación, nuestros sujetos de investigación, nuestras evaluaciones, incluso nuestras agencias, en el caso de que algunos de los temas que consideremos cruciales no puedan ser posicionados. Cosas como, por ejemplo, participación ciudadana, vida política institucional, inclusividad, movilidad social, cosas que la cachetada ha mostrado que son apremiantes, por lo menos para las ciencias sociales. Y disculpen si... No, mejor no pido disculpas. O sea, se ha insistido en estos días sobre la importancia de separar política de religión. Tal vez es más difícil pensar en que haya que separar política de investigación, y que si no nos animamos en la investigación, pienso yo, como hablar de grandes temas y a veces no tener temor como en las grandes teorías y en las grandes formulaciones, pues dejamos vacío un espacio en términos de la ideación del cambio social, que es retomado por otros espacios, otros discursos que nos resultan problemáticos. Esa era mi apreciación general después de escuchar esta actividad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por ese comentario. Yo quería hacer un comentario como de cierre, pero yo no sé si lo puedo superar en estos momentos. Antes que todo, les quiero dar las gracias a todos los participantes. Yo creo que esta es una iniciativa que estamos tomando desde la Vicerrectoría, pero es para la Universidad de Costa Rica, no es únicamente para nosotros pocos que estamos por acá. Yo le quiero dar las gracias a Mónica, que ha liderado todo este proceso desde el segundo semestre del 2016, con un lapso ahí de un permiso por maternidad, digamos, pero ha sido prácticamente constante. Fue difícil que Mónica se desconectara del trabajo durante ese permiso. Yo se lo pedí varias veces que nos dejara en paz en la Vicerrectoría, pero no nos dejaba en paz. También yo le quiero dar las gracias al resto de las compañeras desde allá atrás, Jorge, Silvia, Ana Cristina y toda la gente que ha participado en esto, los compañeros, a Sara, Alfonso, Am, que está por allá también, especialmente a Vanessa por las charlas de la mañana, y a toda la gente que ha participado en esto. Ustedes ya se dan cuenta que eso es un trabajo colectivo. Y cuando estamos hablando colectivo, yo no estoy hablando solamente de las personas en la Vicerrectoría que ya les mencioné, sino de prácticamente toda la comunidad de personas investigadoras de nuestra institución. Porque la construcción se tiene que hacer de esa manera. Yo no me la imagino de otra forma. Para hacer un cierre de cachetes, por decirlo de cierta manera, tal vez fue un término un poco violento lo que dije, pero vamos a ver, es como un despertar. Y yo creo que nosotros como comunidad universitaria que vivimos en una esfera, en nuestra realidad, yo siempre le he dicho a mi hijo en lo particular que yo siento que vivo como en una burbuja realmente, porque yo salgo de la casa, me monto en un carro, llego al parqueo, me subo a la Vicerrectoría y el retorno es prácticamente el mismo, ¿verdad? Y cómo nosotros nos damos cuenta de lo que está pasando en el resto de nuestra sociedad, que parece una sociedad como que partida, como parecen como dos mundos paralelos en ciertos momentos. Y nosotros vivimos realmente, los que estamos en las universidades públicas estatales, nos debemos sentir personas afortunadas,
privilegiadas y somos una minoría en el país. Ya a nosotros se nos financian con fondos públicos que se pagan con impuestos por el trabajo de las personas y nosotros debemos rendir cuentas de todo lo que nosotros hacemos. Por eso he insistido, digamos, desde lo material en el término de que hay que enfocarse muy bien en cada colón que nosotros vamos a invertir en investigación, hay que gastarlo bien, pero pasando desde lo material a lo ideológico, a lo filosófico, a lo ético. Yo creo que estamos viviendo la confrontación de dos cosmovisiones diferentes. Desde el punto de vista filosófico el tema es interesantísimo, pero esa es nuestra realidad como sociedad y es algo que nos estamos viviendo no solamente en Costa Rica, lo estamos viviendo en Latinoamérica, pero lo estamos viviendo también en otras partes del mundo, con otras religiones tal vez un poco diferentes, pero estamos viviendo esa confrontación y esta es una historia que empezó hace 500 años atrás, no es de hace 15 días o no es de hace un mes, y esa es nuestra realidad. Y nosotros, digamos, desde esa posición tan privilegiada que mantenemos, nos acercamos a nuestras realidades a través del conocimiento, y otras personas lo hacen a través de otros caminos, como puede ser el arte, como pueden ser las revelaciones particularmente. Y yo creo que ahí se nos presenta a nosotros como comunidad de investigadores un reto espectacular. Como yo les insistí, desde temprano en la mañana, nosotros no nos podemos conformar simplemente con hacer una publicación. No es posible. No es posible, eso ya no es posible y a eso me refiero con la cachetada. O sea, démonos cuenta en la sociedad en la que nosotros vivimos, porque debemos tener una responsabilidad en lo social y devolverle algo más a nuestra Costa Rica. Eso es lo que necesitamos. Como para hacer cierre de esta actividad, pues desde el día de hoy, como les digo, eso es un trabajo colectivo que no se hace con una o dos personas, sino que prácticamente hemos participado a muchísimas personas. Creo que les ha quedado algo muy claro, que en la Vicerrectoría de Investigación nosotros no hacemos investigación, hacemos gestión de investigación. Yo creo que hay una diferencia básica pues en eso. Son las personas en sus laboratorios, en sus fincas, en sus espacios, con sus estudiantes, con los chicos, con los niños, con los ratones, como ustedes quieran, que piensan en ideas, desarrollan esas ideas y se plantean unas preguntas de investigación. Y a veces muchos de nosotros en estas investigaciones somos soñadores. Vamos por la vida ahí pensando, no sé, yo paso pensando un día, esos pasé todo un día pensando, ustedes pueden pensar que es una estupidez, pero es como una bacteria se mueve, ¿ok? Y es desde el punto de vista físico-químico, termodinámico, espectacular, ¿ok? En esas paso yo, ¿ok? Y ahí uno le tiene que dar una relevancia de que las bacterias matan personas y ese tipo de cosas, pero en el fondo yo estaba pensando en bacterias, ¿no? Y en esas paso mucha parte de mi tiempo y posiblemente muchos de ustedes tienen sus temas y les va dando vueltas en la cabeza. Pero hay que ir un poco más allá. Yo creo que la Universidad de Costa Rica es la Universidad de Costa Rica. Yo siempre cuando posteo algo en Facebook pongo Orgullo UCR, porque no solamente debemos ser la mejor universidad, digamos que ese es el compromiso que tenemos. En términos de investigación estamos buscando la excelencia en nuestras propuestas de investigación, en todo lo que nosotros estamos haciendo. Ya se dieron cuenta de lo complicado que puede es hacer investigación, aunque disfrutamos de una autonomía, no somos un país independiente. Las normas nacionales, las leyes nacionales nos aplican, la autonomía va más bien por otro lado. Pero en la misma forma toda esta investigación que nosotros hacemos no la podemos realizar de espaldas a la sociedad. Yo creo que ese es el cierre más importante que puedo hacer el día de hoy. A todos, muchas gracias por estar aquí.